¿Quién me dice? A la vez todos no, por favor. Yo trabajo en el área de fisioterapia y en cuanto a sustancias químicas que utilicemos, el alcohol, aceite y... no más. Aceite mineral. Aceite de naranja y caléndula. Ok. Esos serían los principales. Sí, señora. Ok. Ustedes en las áreas para limpieza y desinfección, no de las instalaciones, o sea, no de la infraestructura que hace el personal de servicios generales, sino de dispositivos médicos y camillas que utilizan el alcohol. Alcohol para todos los elementos. Sí, señora. Ok, listo. ¿No utilizan algún tipo de amonio cuaternario? Bueno, por acá me están escribiendo. En odontología utilizamos Eucida para la desinfección de equipos, glutaraldehído y jabón enzimático, sí. Listo. Bueno, si se dan cuenta, todos siempre estamos manejando algún tipo de sustancia química. Algunas sustancias químicas tienen unas características peligrosas y otras no. Podemos identificarlas de manera clara. Un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan la fórmula química H2O? ¿Qué significa H2O? Agua. Agua. Sí, muy bien, gracias. Y eso es, podríamos decir que es una sustancia química, es una fórmula química. Tiene unos elementos de compuestos químicos, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Sin embargo, hay sustancias químicas que son dañinas o peligrosas para nosotros. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a hablar de el riesgo químico. ¿Y qué es el riesgo químico? Es la probabilidad de sufrir un daño derivado a la exposición o al manejo de esas sustancias químicas. Y esas sustancias químicas, ¿por qué sufrir un daño? Porque nos pueden llegar a generar un efecto adverso a nosotros como personas, ya sean irritaciones, quemaduras o enfermedades agudas o enfermedades crónicas. Las características principales también de las sustancias químicas peligrosas es que además de generarnos un daño a nosotros como persona, también pueden llegar a generar daños a la infraestructura y daño al medio ambiente. ¿Por qué es importante el manejo de las sustancias químicas o conocer? Porque nos permite identificar cuáles son las sustancias químicas peligrosas y a su vez identificar cuáles son los controles mecanismos de cuenta para el manejo de ese tipo de sustancia química. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las sustancias químicas nos pueden llegar a generar accidentes con consecuencias graves. ¿Sí? Justamente ayer vi una noticia donde informaba que un trabajador, por una causa desconocida, llevó su botellita de suero al trabajo. Se la tomó, dejó la botella en su área de trabajo y un compañero, por hacerle una broma al trabajador, le echó una sustancia química. El trabajador afectado, pues, le llegó, no se acordaba que se había acabado el suero, encontró dentro del recipiente del suero una sustancia que se la tomó. Efectivamente sintió que sabía diferente. Con el paso de las horas empezó a sentir malestar, siendo el malestar tan fuerte que lo llevaron o lo conducieron a la clínica.
2 o 3 días después el trabajador murió. ¿Sí? Todo generado por una broma. Entonces, las sustancias químicas, así como pueden ser estos actos intencionales sin ninguna intención de provocar el daño al trabajador, también pueden generarse por prácticas inseguras propias. Por ejemplo, cuando abrimos un recipiente en donde el recipiente no tiene etiqueta, desconozco qué hay, y lo primero que hago que es abrir la tapa y colocar la nariz para oler qué hay. Eso lo hacemos muchos y la mayoría no nos ha pasado nada. Sin embargo, si es una sustancia química altamente tóxica, nos puede generar daños graves. Entonces, por eso es importante que conozcamos el manejo seguro de las sustancias químicas. Como les decía, las sustancias químicas nos generan un riesgo para nuestra salud y nos genera un riesgo a la infraestructura y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque las sustancias químicas tienen riesgos o propiedades físico-químicas que pueden llegar a generar una explosión o un incendio. ¿Cuál es la diferencia de peligro y riesgo cuando estamos hablando de sustancia química, involucrando estas terminologías, estos dos términos que es muy usado en seguridad y salud en el trabajo? Cuando hablamos de peligro, estamos hablando de la sustancia química. ¿Por qué? Porque cada una de las sustancias químicas tiene una propiedad intrínseca que me puede generar un daño directo al trabajador. Entonces, en este caso, si yo utilizo un ácido, el ácido sulfúrico, ese ácido sulfúrico es el peligro. ¿Por qué? Porque este tipo de ácido es corrosivo. ¿Y cuál es el riesgo? Es la probabilidad de que me ocurra a mí un daño cuando yo esté utilizando ese ácido por no manejar o por manejar prácticas inseguras. Entonces, yo tengo el peligro que es lo alto. Por acá me escribían que para la limpieza y desinfección usan detergente sí e hipoclorito. Entonces, hablo todo el proceso de limpieza y desinfección. A veces vemos que el personal de servicios generales revuelve ácido con realizar la limpieza específicamente de los baños. Entonces, esto es una mezcla que no debemos más. ¿Por qué? Porque ellos reaccionan y empiezan a generar como ustedes me confirman si están viendo mi pantalla y en qué diapositiva están. Una que dice por qué es importante. Y hay unos dibujitos. Sí, señora, hay 3 muñequitos. Ok, no pensaba que no estaba corriendo. Pues efectivamente, porque es importante, porque nos aseguramos de que estemos, no vamos a tener claro cuáles son las químicas, que esa sustancia química siempre contengan todos y cada uno de los elementos para clasificar dichos peligros. ¿Sí? A nivel mundial se han definido siempre clasificaciones específicas para el manejo de sustancias químicas. Sin embargo, en la actualidad existe este sistema que se llama Sistema Globalmente Armonizado. Este sistema nació hace algunos años porque a nivel mundial se estaba manejando esta cantidad de clasificaciones, en donde según la organización o la empresa utilizaba la simbología que le parecía mejor. Entonces, frente a esto,
las Naciones Unidas buscó establecer el sistema globalmente armonizado para que todas las personas hablemos el mismo idioma y todas las personas hablemos el mismo idioma a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, por eso se estableció ese sistema globalmente armonizado para reemplazar todos estos sistemas que también se estaban utilizando. Entonces, esta es la clasificación del sistema globalmente armonizado. Esta clasificación, como ustedes ven, son unos rombos. Esos rombos tienen unas particularidades específicas. Por ejemplo, son rombos con un borde exterior color rojo, de fondo blanco, y con un dibujo característico al peligro que hace referencia. Entonces, este primero es comburente. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir comburente? Que cuando tiene contacto, está en contacto con algún tipo de combustible, agiliza o incentiva a que haya combustión. Acá tenemos la llama, me quiere decir que las sustancias químicas son inflamables. Tenemos esta, la de acá abajo, una tercera, es una bomba explotando. Quiere decir que son sustancias químicas explosivas. Acá tenemos una para la reproducción, mutagenicidad, entre otras. Esta carabela quiere decir que es una toxicidad aguda que me genera un efecto bastante grave. Tenemos acá, esto es como una botella a presión, me está hablando de gases a presión. Este signo de admiración me dice que no es 100% así que sea muy peligroso, pero tiene una toxicidad considerable que me puede generar un efecto nocivo, una irritación cutánea, una sensibilización cutánea. Puede llegar a ser tóxico de manera específica en un órgano y que puede llegar a generarme un daño a la capa de ozono. Y finalmente tenemos este otro pictograma que tiene al fondo un dibujo de un árbol y un pez muerto. Quiere decir que esto me genera una toxicidad considerable al medio acuático. Entonces, estos son los pictogramas del sistema globalmente armonizado, que es la que Colombia en los últimos años acogió y debemos implementarla, reemplazando estos otros codificación. Podemos llegar a encontrarlos, los diferentes, pero sabemos que el oficial es el sistema globalmente armonizado. ¿Por dónde pueden llegar a ingresar las sustancias químicas a nuestro cuerpo? A través de la nariz por inhalación, a través de la piel de forma dérmica, a través de la ingestión de la boca. En su gran mayoría, cuando ingresa a nuestro organismo por la boca, las sustancias químicas son de manera involuntaria. ¿Qué quiere decir? Que lo hacen porque sus alimentos estuvieron en contacto directo o indirecto con la sustancia química y lo ingerimos de manera desprevenida o cuando estamos manipulando sustancias químicas y no nos lavamos las manos antes de comer. Entonces, impregnamos con nuestras manos la comida de la sustancia química. Y también puede llegar a generarse a través de punciones o de corte de nuestra piel. Cualquier herida, pues también podría llegar a ingresar las sustancias químicas a nuestra piel. Entonces, como les decía, tenemos la respiración a través de la inhalación, nariz, boca, que llega directamente a los pulmones.
que nos pueden llegar a generar irritación al sistema respiratorio y o asfixia a través de la vía oral, que también nos puede llegar a generar irritación del sistema respiratorio, fibrosis pulmonar y asfixia. Por la piel nos puede llegar a generar cualquier irritación o daño, incluso quemaduras a nuestra piel. Y estos son los principales defectos o efectos que nos generan las sustancias químicas. Irritaciones en nuestra piel. Esto en su gran mayoría nos genera cuando son la primer contacto. La mayoría de los trabajadores, después de uno o más contacto, tienden a normalizar ya ese tipo de irritación o no es visible. Sin embargo, acá yo les hago una aclaración. Así ustedes no vean que hay un efecto o un cambio considerable en la piel con el manejo de la sustancia química, esa sustancia química sigue ingresando a nuestro organismo a través de la piel. También tiene efectos asfixiantes, anestésicos o narcóticos, efectos cancerígenos y efectos teratogénicos. ¿Sí? Entonces, es importante que siempre tengamos por acá, Yerli. No ha podido ingresar por mala señal. Entonces, estas cosas, muchas veces las sustancias químicas no vemos el daño directo en nuestro cuerpo de manera inmediata, pero sí va alterando nuestras partes internas, modificando todas las, generando alteraciones genéticas que pueden llegar a ser hereditarias para nuestros hijos, generando malformaciones congénitas. Estos son otros efectos corrosivos, quemaduras graves, los tóxicos para el medio ambiente y sensibilizantes. Este llama mucho la atención de manera personal porque he visto, incluso me ha pasado que uno llega a un sitio y empieza achí, achí, achí. Ay, quién sabe qué hay por acá en el ambiente. Su cuerpo le está alertando de que hay una sustancia química. Entonces, también tenemos que estar pendiente a este tipo de efectos. Llegamos a la parte de los elementos de protección personal. Estos elementos de protección personal buscan es disminuir o proteger al trabajador de los efectos que pueden llegar a generar la sustancia química cuando está en contacto con el trabajador. Estas imágenes que ustedes ven en pantalla, ¿consideran que son elementos de protección personal? ¿Qué me dicen? Sí, pero para deportistas. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Son elementos de protección personal? Chicos, si están por acá, estamos por acá. Son elementos de protección, pero para deportistas, no para trabajadores. Señora, perdóname que no te escuché. Señora, perdón. Que son elementos de protección para pues, deportistas como tal, no para llevar a cabo una labor. Efectivamente, ¿sí? Son elementos de protección personal o hacen sus veces de elementos de protección personal para cada uno de los deportes de manera específica. Se protege al boxeador, protege al futbolista, protege al ciclista y protege al equitador o a la persona que monta a caballo. Entonces, pero, ¿qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros, según la sustancia química, debemos de tener unos elementos de protección personal. Entonces, ¿cuáles son los principales elementos de protección personal para el manejo de la sustancia química?
tenemos las gafas, que es muy importante utilizar las gafas, protección respiratoria. ¿Cuál protección respiratoria? La que me diga la ficha de datos de seguridad, porque como toda sustancia química tiene unas propiedades intrínsecas, va a cambiar el tipo de protección respiratoria. ¿Para todas me sirve el tapaboca convencional que utilizo en el área de salud? No. Hay algunos que sí nos sirven, para otros no. Y ya vamos a revisar dónde lo podemos observar. Guantes. La mayoría de las sustancias químicas, por no decir todas, que no, cuando manejemos sustancias químicas, debemos de utilizar guantes, ropa, que nos recomienda frente a la ropa, que sean camisas manga larga, de manera que proteja la mayor cantidad de piel de la persona y que sean pantalones hasta el tobillo. ¿Sí? Ya entonces hay otros elementos que podemos adicionar, como el delantal plástico. ¿Cuándo utilizamos nosotros un delantal? Cuando manejamos grandes volúmenes de sustancias químicas y que existe la posibilidad de que la sustancia química por su volumen caiga encima mío grandes cantidades. Y acá pues tenemos otros elementos que me incluye el casco y las botas de seguridad. Esto ya depende del sitio donde está. Si estamos hablando del sector salud, de las actividades cotidianas que se hacen en una IPS, no nos aplicaría. Pero si estamos hablando de personal de mantenimiento que trabaja en la IPS, habría que revisarlo porque lo más probable es que sí se requiere. Entonces aquí, perdóneme que porque acá tenemos comunicación de los envases al recipiente contiene o tiene contacto directo con el producto. A este envase es el que siempre se le debe colocar la etiqueta del producto químico. Este envase en su gran mayoría va en un empaque, ¿sí? Como el que ustedes ven en pantalla, y ese empaque va en un embalaje. Las características, ¿por qué le explico esto? Porque hay una etiqueta que es la que nos reúne el día de hoy, que es la etiqueta de lo que llevan los envases. Ya los empaques y embalajes tienen otras características diferentes para ponerles unos símbolos, porque nos llevan como tal etiqueta. Pero hoy nos interesa es la etiqueta de los envases. Entonces, el sistema globalmente armonizado establece que la etiqueta debe tener 7 secciones. Primero, debe tener la identificación del producto. Segundo, debe tener una palabra de advertencia. Solamente existen 2 palabras, peligro o atención. Siendo peligro, que la sustancia es altamente peligrosa, y siendo atención, que la sustancia es peligrosa y hay que tener precauciones. Se tienen los pictogramas, que son los rombos de seguridad, de las indicaciones de peligro, que me dice cuáles son los peligros que tiene la sustancia química. Se tienen los consejos de prudencia, datos del fabricante o proveedor e información complementaria. ¿Sí? Estos son los requisitos que debe tener la etiqueta. Y aquí vemos algunas etiquetas de ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, está el nombre, están los pictogramas, acá tenemos la palabra de advertencia, que en este caso me dice que es peligro. Acá tenemos las indicaciones de peligro, acá tenemos los consejos de prudencia, acá tenemos datos del distribuidor o el espacio par, el distribuidor o fabricante e información adicional.
Este es un tipo de etiqueta y como esta vamos a encontrar otras. Ya es dependiendo de la organización cuál utilizan o cuál es la que diseña el fabricante o cómo lo diseña, ¿sí? Pero ustedes pueden observar que esta etiqueta maneja los 7 elementos, igual que esta. Si se dan cuenta, son diferentes que me solicita el sistema globalmente armonizado. Entonces, aquí llevamos, según los conceptos que revisamos ahorita, este recipiente va a ser lo que tiene directamente contacto directo con la sustancia química. En este caso, este envase hace las veces de embalaje, porque yo transporto la sustancia química en ese mismo envase. Entonces, como es un envase, debemos de colocar la etiqueta del sistema globalmente armonizado. Y también como es embalaje, debemos de colocar que corresponde cuando se transporta sustancias químicas peligrosas. Este es otro ejemplo. Este también es un envase grande. Información diferente. La información referente a la sustancia química, como podemos ver en estas dos imágenes. Recordemos que la etiqueta me decía que teníamos que tener unas indicaciones de peligro. ¿Qué es eso? ¿Qué son las indicaciones de peligro? Son frases que me dice o me informa cuáles son los peligros principales que tiene esa sustancia química. Y esa tiene un código. Cada frase tiene un código, en este caso, para las indicaciones de peligro que empiezan con H. ¿Qué quiere decir H? Peligro en inglés. Entonces, si el código empieza por 2, es un peligro físico. Si el código empieza por 3, es un peligro a la salud. O si el código empieza por 4, pues es un peligro para el medio ambiente. Se pueden incluir una solita o varias a la vez. Entonces, acá tenemos un ejemplo. H280 contiene gas a presión. H311 tóxico al contacto con la piel. O H 410. Si me tiene código, me dice H300 más H310 más H330. Mortal en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación. H373 puede provocar daños en los órganos, riñón, tras la exposición prolongada o repetida. Las dos opciones son válidas. Con el código puede ir solamente el texto o incluso hay etiquetas que solamente colocan el código. Así como tenemos estas indicaciones de peligro, tenemos unos consejos de prudencia. Los de prudencia me describen las medidas o recomendaciones que nos da la persona que fabricó el producto para evitar cualquier incidente o minimizar los efectos negativos que tiene la sustancia química
con la persona o en el proceso de uso y almacenamiento. Como les decía, estas empiezan por P y también tienen un código. Si empiezan por P1, me está hablando de una recomendación en general. Si empieza por prevención, si información fabricante. Entonces, estas indicaciones de peligro también nos aplica que puede ir completa, el código más el texto, puede ir el texto solito o puede ir el código solito. Entonces, volvemos nuevamente, a la etiqueta, ¿sí? Y acá podemos evidenciar que están los dos, código más el texto del Consejo de Prudencia. Y en este caso, pues yo ya interpreto cuál es el peligro o cuál es la recomendación que me están dando. ¿Alguna pregunta frente a las indicaciones de peligro o frente a los consejos de prudencia? ¿No? Bueno. En la comunicación de los peligros me decía que hay que comunicar los peligros a través de la etiqueta, que fue lo que acabamos de ver. Entonces, todos los envases deben de tener su etiqueta que nos brinde información sobre la sustancia química. Sin embargo, también nos dice que la comunicación de peligros se hace también con la ficha de datos de seguridad. Una ficha de datos de seguridad es una información en donde de manera consolidada en 16 secciones nos dice qué aspectos tenemos que tener en cuenta frente a alguna eventualidad importante que ustedes deben de conocer. Las fichas cerca a donde usted está utilizando la sustancia química. De manera que le permita a ustedes que, en caso de alguna eventualidad, consultarlo rápidamente qué van a hacer. Entonces, que es una única sustancia, sino que una mezcla de sustancias químicas. Entonces, acá en este ítem número 3 nos desglosa cada uno de los componentes
toma glutaraldehído de manera inconsciente. ¿Qué me dice? ¿Qué debemos hacer? Tatiana, ¿puedes repetir la pregunta? Por favor, es que se entrecorta mucho la comunicación. Una persona, un compañero de ustedes, toma glutaraldehído que se ¿Qué me dice? Estoy por acá buscando. Tatiana, ¿puedes repetir la pregunta? Por favor, es que se entrecorta mucho la Ok. Les decía que deben hacer ustedes si un compañero toma glutaraldehído. Hola Tatiana, buena tarde. Hola. No sé si es por el tema de la tormenta, de la lluvia, pero hay mucha interferencia en la conexión. Ok, yo en estos momentos te escuché clarito. De acuerdo, ya en ese ¿Tú me momento te escuchas? escuché bien, pero sí hay momentos en los que se va completamente, estás hablando y se corta. Ok. Gracias por el reporte. Les preguntaba de que en caso de que haya una persona de manera equivocada toma glutaraldehído, ¿qué creerían ustedes que hay que hacer? ¿Cómo sabemos? ¿Qué debemos hacer? Irnos a la ficha de datos de seguridad del glutaraldehído. Citar agua, todas esas recomendaciones nos las dice la ficha de datos de seguridad. También nos dice la ficha de datos de seguridad cuál es el agente extintor adecuado para los incendios, qué hacer en caso de un accidente, de un derrame, cómo debemos almacenar y manipular las sustancias químicas, cuáles son los objetos cuáles son las propiedades físicas y químicas, cuál es la estabilidad y reactividad del producto, información toxicológica, información ecotoxicológica, eliminación de productos, la información del transporte de esa sustancia química, la información o la normativa aplicable y alguna otra información específica. Y ya pasamos también al almacenamiento. Hay que tener unas consideraciones específicas según las características de cada una de las sustancias. Revisar que estén todas etiquetadas, que cuenten con ventilación, el área de almacenamiento, manejar volúmenes considerables. Y también se recomienda tener un kit de derrame y saber qué hacer. Cuando se nos presenta un derrame, lo ideal es ubicar la fuente de derrame. Si es y no es riesgoso, voy y suspendo ese derrame. Tapo o controlo el envase que se está haciendo el derrame, utilizando los elementos de protección personal.
Una vez cuente con los elementos de protección personal, utilizo el kit de emergencia. Evacuar, se recomienda tener alarmas y extintores. Si nos llegaba a tener una exposición accidental, se recomienda siempre tener una ducha o un lavaojos para garantizar que retirar el producto en un 100% y disminuir la consecuencia del producto en nuestras actividades. ¿Listo? Esto es lo que les quería compartir el día de hoy. ¿Dudas o inquietudes? Los escucho. ¿Ninguna duda, ninguna inquietud? Les voy a compartir nuevamente el link de la asistencia por parte mía. Veo que también se compartieron un link adicional. Buenas tardes, compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana, también por esa información tan relevante. Les comparto también de parte de WiSalud el link de asistencia, el test que viene dentro de la asistencia y el pretest también. Importante tanto diligenciar la asistencia de Tatiana como la nuestra para dar cumplimiento normativo pues, a todo lo que nos solicitan. También solicitarles y compartirles a los compañeros que si no pudieron por alguna razón participar o escuchar pues, la capacitación, van a poder acceder por medio de Moodle para realizar como tal esta capacitación. ¿Listo? Muchísimas gracias, Tatiana.